Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. Venimos a ofrecer sacrificio a tu altar. Purificanos fuego, Señor, Santo Dios, tú eres Santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Tú eres Santo Dios, exaltado. Isaac, de Israel. Ven y establece hoy tu potestad. No hay nadie como tú. Ven, llena este lugar, exaltado en alabanza. Ven y establece hoy tu potestad. Tú eres Dios. Tú eres Santo Dios, exaltado seas. Venimos a adorar tu nombre, Dios. Ven, Señor, tú eres Santo Dios, exaltado seas. Nos rendiremos Señor Dios de Abraham. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre.
siempre Dios, solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios, y por siempre reinarás, por siempre Dios, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor, tú eres santo, exaltado serás, venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre, tú eres santo Dios, exaltado serás, nos rendiremos a tu voluntad, oh Señor. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham. Buenas tardes, hermano, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en su hogar. La palabra para esta ocasión la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer algunos versículos. Evangelio de Juan, San Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 12. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Señor, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, me pongo bajo tu autoridad, bajo tu dirección, amado Espíritu Santo. Que esta tu palabra, Señor, sea de mucha bendición para mis hermanos y para mi vida, Señor.
que podamos tomarla por obra, Dios eterno. Prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos, hermano, esta palabra del Evangelio de Juan, donde todo el libro de Juan se empeña en mostrarnos a Cristo como Dios. Lo que Juan nos muestra a través de todo el libro de toda la escritura de este Evangelio es mostrarnos a Cristo. Es mostrarnos a Cristo como el Dios verdadero. Y esto que acabamos de leer, lo primero que nos damos cuenta que encontramos un sentido de permanencia, un sentido también de pertenencia. Lo primero que nos dice aquí, nos dice Jesucristo: permaneced en mí, permaneced en su palabra, permaneced en su amor. Cuando decimos permaneced en su palabra, permaneced en su amor, permaneced en mí, estamos diciendo que debemos permanecer en Cristo. Todo esto que Jesús está diciendo, esta permanencia, es permanecer en Él, en Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos permanecer en Cristo. Qué importante es el sentido de permanencia, de pertenencia también, ¿por qué no decirlo? Nosotros le pertenecemos a Él y debemos permanecer en Él. Son dos cosas que están muy unidas, el pertenecer y el permanecer. Como también me recordaba una prédica que hizo el hermano Carlito hace un tiempo atrás del sentido de identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De quiénes somos? El sentido de pertenencia también, el sentido de identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Aquí Jesús nos está diciendo que nosotros debemos permanecer en Él. Y finalmente encontramos que Él nos da un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Estas cositas vamos a verlas brevemente, el permanecer y también este mandamiento que nos entrega nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros. Y estamos viendo que aquí nuestro Señor Jesucristo, Él se presenta como la vid verdadera y está presentando a su Padre como el labrador, como aquella persona que está al cuidado de una viña, que aquella persona que está para limpiarla, aquella persona que está para cultivarla, para podarla, para cortarla, para limpiar esa viña, el labrador. ¿Sabe, hermano? Cuando Jesús está diciendo que Él es la vid y su Padre es el labrador, está diciendo que nosotros como pámpanos, que también nos está representando, tiene que haber un proceso, primero, de cultivar, de limpiar, de podar, de cortar, quitar. Y sabe, hermano, ese proceso que el labrador hace, a veces produce dolor, a veces produce malestar, porque la plantita quizás no va a decir nada, pero usted al quitarle un tallo, al quitarle una rama, está produciendo una herida en la plantita. También en nosotros, cuando Dios hace una obra y quiere limpiarnos a nosotros para que podamos dar un buen fruto, va a producir en nosotros malestar, va a producir en nosotros también hasta dolor. Porque la limpieza significa raspar, quitar, quizás lijar, y eso produce dolor. Si usted se imagina que, no sé, por dar un ejemplo, tomara a una persona que no se ha bañado en mucho tiempo y no le gusta bañarse. Imagínese cómo está la mugre pegada en el cuerpo. Y usted, para poderlo limpiar, va a tener que primero cortarle las uñas, cortarle el pelo, quizás afeitarlo, luego
escobillarlo, porque como está la mugre tan pegada, para que pueda limpiarlo. Y eso va a producir dolor y va a producir malestar en él, porque él no quiere eso. Cuando Dios trabaja en nosotros, muchas veces también en nosotros produce eso. Va a producir malestar, va a producir dolor, porque va a querer Dios quitar lo que nos sirve, sacar lo que nos sirve, raspar lo que está infectado, para que nosotros finalmente podamos dar un fruto, y un fruto bueno. Entonces, y luego nuestro Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, estas son las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos poco antes de morir. Ya uno puede ver en otros capítulos que Jesús ha conversado de diferentes temas con sus discípulos. Y ahora en este capítulo 15, ya poco antes de su muerte, está hablando a sus discípulos del sentido de permanecer en Él. Y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, sus discípulos ya habían sido podados, ya habían sido limpiados, ya habían sido sacadas las ramas que nos sirven. Ellos estaban limpios. Y les dice, por la palabra que os he hablado. O sea, hermano, la palabra del Señor produce limpieza. Qué maravilloso es entender que la forma de limpiarnos nosotros es la palabra de Dios. A través de la palabra nosotros empezamos a limpiarnos. Porque Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado con ustedes. Todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo ya les he dicho, eso ha producido en ustedes una limpieza, una renovación, una transformación. Y eso es lo que produce la palabra de Dios. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, si usted realmente quiere caminar en una senda limpia, debemos guardar la palabra del Señor. Debemos tomar la palabra de Dios, atesorarla y ponerla por obra en nuestra vida. La palabra es la que nos limpia. Cada vez que nosotros más nos metamos en la palabra del Señor, no nos vamos a dar cuenta cómo el Señor va limpiando nuestro interior, nuestra vida. La palabra produce eso, algo maravilloso, que es limpieza. Empieza a limpiar tu mente, empieza a limpiar tu corazón, porque tú empiezas a llenarte de la palabra de Dios. Y eso va a producir una limpieza en nosotros. La palabra de Dios. Qué maravilloso entonces cuando él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que ya yo les he hablado. Y luego le empieza a recalcar, permanecer en mí, versículo 4, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y le dice, yo soy la vid verdadera, le está diciendo el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Escuche bien, hermano, separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y le está diciendo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Qué es un pámpano? El pámpano es como un tallo. Es un tallo nuevo que antes que nazca la hoja se le llama pámpano. Y si usted corta ese tallo y lo separa de la raíz del tallo principal, que es la planta, ese pámpano se va a secar inmediatamente, porque no puede seguir dando fruto o seguir vivo si está separado de Dios. Así nos compara el Señor, que separados de Él nada podemos hacer, separados de Él vamos a morir, separados de Él nada vamos a hacer y vamos a secarnos.
Qué maravilloso, Señor, cómo Él se pone como ejemplo. Y hermano, si tú no quieres considerar a Dios, quieres hacer tu vida por tu cuenta, estás separando a Dios, te estás saliendo, estás transformándote en ese pámpano. Entonces, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. No va a haber fruto, absolutamente ningún fruto. No hay fruto en la persona si está separado de Dios. Está hablando acá de este fruto que como hijo de Dios debemos tener cada uno de nosotros. No está hablando del fruto del libro de Gálatas 5:22, donde habla del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, donde nos habla que todo cristiano tiene que tener. Todo cristiano tiene que tener ese fruto que es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, confianza. Son 9, templanza, los 9 frutos. El fruto del Espíritu, que son 9. Aquí está hablando del carácter del cristiano, de cómo tú tienes que ser como cristiano. ¿Qué fruto estás dando tú como cristiano? ¿Cuál es tu carácter dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? De eso se está refiriendo aquí cuando le dice, para que des fruto y mucho fruto. Del carácter que tú tienes, hermano. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. De eso está hablando. Para que permanece en mí, lleva fruto, dice, lleva fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Y luego dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Y luego nuevamente, versículo 7 nos vuelve a decir al Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea que cuando nosotros pedimos algo a Dios, debemos tener la confianza, hermano, que Él lo va a hacer. ¿Y sabe por qué tenemos que tener? Esta es una garantía cuando Dios dice, yo lo haré. Es sinónimo de garantía. ¿Por qué? Porque el Señor, su palabra es fiel y verdadera. Porque Él nunca cambia, hermano. Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no tiene ni siquiera ni una sombra de variación. Qué maravilloso es Dios. Entonces, cuando Él dice algo, eso se va a cumplir. Y para nosotros debería ser algo, es una garantía, algo que nos llena de confianza y de fe. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, porque Dios lo dijo. Porque Él no va a cambiar lo que dijo. Qué maravilloso entonces cuando usted pide algo, saber que Dios le va a responder. Pero cuando usted pide algo en este sentido, aquí hay una condición. Si usted permanece en Él, puede pedirle al Señor y Él lo va a hacer. La condición es permanecer en Cristo. La condición es permanecer en su palabra. La condición es permanecer en su amor. Y Él lo va a hacer. La palabra se va a cumplir sí o sí. Porque Él no cambia. Porque Él es fiel y verdadero. Por eso se va a cumplir. Y hay otra cosa que tenemos que tener presente. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, permanecemos en Cristo, permanecemos en su amor, vamos a pedir cosas conforme a su voluntad. Y todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad, Jesús dice que también el Padre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a pedir cualquier cosa. Lo vamos a pedir para nuestro deleite, para nuestro orgullo, para nuestro egoísmo. No, como dice Santiago, no recibís porque pedís mal, porque pedís para tus propios deleites. Vamos a recibirlo porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en Cristo, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a pedir cosas dentro de la voluntad de Dios. Y Dios la va a cumplir.
No sé, usted va a pedir, no sé, quizás usted anhela ayudar a su hermano. Dios se lo va a conceder. Usted anhela tener sabiduría para entender la palabra. Dios se lo va a conceder porque está pidiendo cosas conforme a la voluntad de Dios. Usted va a pedir para predicar, no sé, gracia para predicar. Dios se lo va a dar porque está pidiendo dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos anunciemos las buenas nuevas. Está dentro de la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo anterior, 14:13, dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. ¡Qué confianza! ¿Qué confianza no tenemos que tener cuando pedimos cosas? Saber que Dios es fiel, hermano. Pedir con fe, pedir con confianza a Dios. Con esa fe que Él no cambia, que Él, si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Qué maravilloso entonces es entender que Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, que nunca falla a sus promesas ni a su palabra. Qué maravilloso. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces nosotros podemos pedir. Y luego dice el versículo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer ahora en mi amor. No está diciendo, primero decía permanecer en Él, permanecer en su palabra. Ahora dice que permanezcamos en su amor. Que permanezcamos en su amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. Guardando su mandamiento, estamos permaneciendo en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso es, hermano, saber que cuando permanecemos en Cristo y cuando guardamos su palabra, esto nos trae plenitud de gozo. Nos trae gozo y alegría el permanecer aquí. ¿Por qué? Dice, y vuestro gozo sea cumplido. Esto te va a llenar, te va a traer gozo, te va a traer alegría, porque tú estás permaneciendo en el amor de Dios. Y el amor de Dios va a traer gozo, paz y alegría a tu corazón. Qué hermoso es, hermano, sentirse amado por el Señor. Eso a ti te produce una alegría, te llena como hijo de Dios saber que este Dios del universo te considera su hijo y te ama. Y tú entiendes eso y te llena de alegría. Empieza a sentirse ese gozo cumplido que dice aquí la palabra, el gozo cumplido en nosotros. ¿Usted nunca se ha sentido amado por el Señor? Y cuando usted se ha sentido amado por el Señor, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que irradia? Alegría, plenitud de gozo. Porque sabe que el Dios, el creador del cielo y la tierra, a usted le ama. A usted eso lo va a llenar. Porque sé que yo permanezco en Él, y si permanezco en Él, en su amor y en su palabra, eso me trae gozo. Saber que este Dios del universo, dice más adelante en los versículos que no leímos, que Él nos considera su amigo. Qué honor y privilegio más grande que Él nos considere amigos, que usted y yo seamos amigos de Jesucristo, que Él nos mire así y ya no nos mire como siervo. Es un privilegio, hermano, sentirse amigo de este Dios tan maravilloso, este Dios tan grande, este Dios que es infinito. Es un tremendo honor y un privilegio el saber que Él nos considera su amigo. Es maravilloso. Estas cosas
os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor también se regocija, el Señor también se alegra, y esa alegría la contagia a nosotros. Ese gozo se va a manifestar en nosotros, y el gozo del Señor es algo incomparable, hermano. Algo que no tiene comparación con ninguna alegría de esta tierra. Es maravilloso el gozo del Señor. Y dice para que mi gozo sea cumplido. Y finalmente nos deja un mandamiento el Señor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Hay un mandamiento que ahora tenemos que cumplir también. Que amemos a nuestro hermano. Que debemos amarnos unos a otros como hermanos. Y no con un amor fingido, sino con un amor verdadero. Ese amor tiene que nacer de lo más profundo de nuestro ser. Porque de nada serviría decirle te amo, mi hermano, y que solamente quede en palabras. Que no hayan acciones ni hayan hechos. El amor se demuestra con acciones, no con palabras simplemente. También es bonito expresar el amor a un hermano y decir, hermano, sabes que te estimo, te aprecio. Cuando son palabras verdaderas, sinceras, igual es hermoso, hermano. Decirle, sabes, hermano, te extrañé porque no te había visto mucho tiempo, no habías venido al culto, ¿qué te ha pasado? También es hermoso. Pero más allá de las palabras, nosotros tenemos que también actuar, demostrar el amor con hechos. Con hechos significa, no sé, hermano, tantas cosas que hay para demostrar el amor. Quizás una palabra amorosa, un saludo, un abrazo, tantas formas de demostrar el amor, ayudándole al hermano, no sé, preguntándole en qué te puedo ayudar, hermano, qué te pasa. Tantas cosas que se pueden demostrar el amor. Es maravilloso entonces, hermano, esta palabra que el Señor nos está dando hoy día, especialmente de permanecer en Él, permanecer en Cristo, porque separados de Él, nada somos, nada podemos hacer. Separados de Dios, no somos nada, hermano. Nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y esta comparación que hace el Señor de la vid con el pámpano es tan clara. Es tan clara. Haga usted la prueba. No sé, quizás tienen una plantita. Sáquele una patillita. Déjela separada. La planta va a seguir verdecita. Pero la ramita que usted cortó, al par de horas va a estar marchita y muriéndose. Así somos nosotros. Con nuestro Dios. Nos separamos de Dios y vamos a morir inmediatamente. Vamos a morir espiritualmente, hermano. Al tiro vamos a morir de Dios. Y nada podemos hacer. Nos vamos a secar espiritualmente. Que Dios tenga misericordia de que ninguno de nosotros nos apartemos de Dios. Que no seamos ese pámpano. Que no seamos, sino que seamos esa rama que da un lindo fruto, un fruto bueno, abundante, que da fruto y que da más fruto, como dice la palabra. Y que llevemos fruto. Que eso sea siempre el deseo de nuestro corazón, de nunca separarnos de Dios y de guardarnos para Él, de querer cada día limpiar nuestro camino a través de la palabra de Dios. Qué hermoso entonces permanecer en la palabra, permanecer en su amor, permanecer en Cristo. Cuando decimos la palabra, Cristo es la palabra. Cuando decimos permanecer en su amor, Cristo es amor. Jesús es amor, su esencia es amor. Entonces, simplemente esto redunda en permanecer en Cristo. Todo nuestro ser, toda nuestra vida debe permanecer en Cristo. Porque recordemos una vez más, como lo dijo el Señor, separado de Él, nada podemos hacer. Esta ha sido la breve meditación
de la palabra del Señor para este día. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios haya podido también hablar a su corazón y usted pueda disponerse cada día a buscar en su palabra, a permanecer en la palabra. Y cada día, si hay cosas que el Señor debe limpiar, cosas que el Señor debe quitar, debe podar, la palabra de Dios va a empezar a orar, la palabra de Dios va a empezar a limpiar, va a empezar lo primero que limpia la palabra del Señor en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cuando siempre estamos leyendo la palabra y buscando al Señor, se limpia lo primero nuestros pensamientos. Nuestra mente empieza a limpiarse, hermano. Es maravilloso lo que produce la palabra de Dios. Por eso la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hay un poder especial. Hay un poder en la palabra, un poder transformador, la palabra de Dios. Qué maravilloso y qué poder más grande tiene esta palabra. Que transforma vidas, que cambia vidas, que cambia formas de pensar. La palabra cambia formas de ver la vida, cambia la forma de actuar. Qué maravilloso es. Ningún psicólogo, ningún, hermano, psiquiatra puede penetrar en tu mente y limpiarla, puede cambiarla, no. Pero la palabra de Dios sí tiene ese poder para limpiar y transformar tu mente, para cambiar tus pensamientos, para cambiar tus ideas que traes. Produce la palabra de Dios. Por eso es maravilloso la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y en su hogar. Hasta aquí ha sido la palabra del Señor y vamos a dar gracias por esta pequeña reflexión. Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Y tu palabra, Señor, es maravillosa. Tu palabra, Señor, es un bálsamo para nuestra vida. Tu palabra nos anima, nos alienta, nos corrige, Señor. Tu palabra cada día nos limpia, Dios amado. Ayúdanos, Señor, cada día a amar tu palabra. Cada día amar a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a tener ese amor con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, para poder permanecer en ti, Señor. Y ser ese fruto que cada vez lleva más fruto. Señor amado, ser un fruto agradable para ti, Dios eterno. Ayúdanos, Dios eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerda estas cosas maravillosas que cada uno de nosotros debe ponerla por obra, Dios eterno. Muchas gracias, mi Señor y Salvador Jesús. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Será hasta una nueva oportunidad. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre.
siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de su amor por siempre. 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 Cantaré de tu 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 amor